Muy buenos días, mis amados hermanos. Quiero que abran sus Biblias en el Salmo 145 y quiero reflexionar rápidamente, solamente en unos versículos que están ahí, hermanos, y luego hacer una oración por ustedes. Dice la palabra de Dios así, en el versículo 17. Vean lo que dice el Salmo 145, versículo 17. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor es justo en todo lo que hace y está lleno de bondad. Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 3, él les dice a los Efesios, después de que está argumentando acerca de cómo Dios ha hecho este plan desde la eternidad para salvar a los gentiles también, incluirlos entre los salvos. Pablo dice: yo quiero que ustedes comprendan cuán grande, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios. Y luego Pablo sigue diciendo ahí en esa carta a los Efesios: aunque yo sé que es bien complicado que como seres humanos entendamos completamente el amor de Dios. Y esto es verdad, hermanos. Es verdad que en muchas ocasiones nosotros como cristianos no podemos entender cómo es que aquello que Dios nos está permitiendo atravesar forma parte de su justicia y forma parte de su bondad, que dice este salmo. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. Lo que tenemos que nunca olvidar es que Dios, en todo lo que hace, Él está siempre motivado por el amor. Siempre Dios está motivado por el amor, y todos sus planes que Dios hace y toda su voluntad que Dios ejerce están fundamentados en su amor. Eso es Dios, y Juan dice que Dios en esencia es amor. Entonces, con esto, hermanos, quiero decirles, yo sé que algunos de ustedes quizás están atravesando por el contagio de este COVID, otros están sufriendo otro tipo de situaciones. Yo quiero decirles, hermanos, que como cristianos nunca podemos poner en tela de juicio el amor de Dios por nosotros. Es clara la Escritura: Dios es justo en lo que hace, y siempre que Él hace algo está lleno de bondad. Siempre Él está motivado por su amor. Obviamente, el amor que nosotros entendemos o comprendemos o que se nos ha enseñado aquí terrenalmente es un amor que no se compara en nada al amor que aparece en la palabra de Dios. Es un amor muy distinto, que en alguna ocasión yo tendré que hablar acerca de ese amor malentendido, que ahora en nuestra sociedad es un amor sumamente romántico, ¿no? El que nos presenta Hollywood por ahí en las películas. Ese no es el amor que viene descrito en su palabra. Yo solamente quiero decirte que todo lo que está Dios haciendo en tu vida, Él lo hace en todo momento en su amor y en su bondad. Siempre tienes que pensar eso: Dios hace esas cosas en su amor y en su bondad. Yo sé que esto trae muchas preguntas quizás a tu cabeza, pero tienes que confiar en eso. Tienes que confiar en que Dios siempre está motivado por el amor. Nunca está motivado por un deseo de venganza, nunca está motivado por un deseo de revancha, no, sino que Dios siempre lo hace por amor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y gracias también porque tú has permitido que atravesamos ciertas circunstancias en nuestra vida. Tú, Señor, has permitido que algunos de nuestros hermanos se contagien por esta enfermedad. Tú has permitido, Señor, que algunos de nuestros hermanos atraviesen por periodos difíciles, quizás de escasez económica también. Y yo sé, Señor, que algunos de ellos también han tenido ansiedad en sus corazones. Señor, pero que en todo este momento tu Santo Espíritu nos cubra con tu poder y nunca dudemos de tu amor por nosotros. Que en medio de todas estas pruebas y circunstancias esté tu mano poderosa, Señor, y que podamos verla actuar en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que están ahorita conectados, gracias por sus vidas. Algunos de ellos, Señor, muy agradecidos porque ya han atravesado esta enfermedad, otros comenzando, Señor. Pero confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu amor, confiamos en tu bondad, en que harás lo que es mejor para tu gloria. Ayúdanos, Dios, a confiar siempre en ti. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, estamos en esta serie que se llama Persevera, una serie de mensajes basados en la segunda carta de Pedro, y hoy vamos a continuar. Y yo quiero que abran sus Biblias ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el 12 hasta el 21. Es un poco largo, pero quiero que pongan atención en lo que está aquí diciendo Pedro, porque es importante, hermanos. Esta serie de predicaciones que yo he entendido, ¿verdad? Que uno de los motivos principales por los que escribe Pedro es para que la iglesia persevere
persevere creciendo en la fe, persevere en la fe de Cristo, porque hay ocasiones en que llegan esos problemas a nuestra vida y entonces la fe a veces de algunos decae, la fe se puede apagar. Y entonces por eso Pedro escribe esta carta alentando a aquellos creyentes a que ellos continuaran a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones que pudieran llegar a sus vidas. Y dice la palabra de Dios ahí a partir del versículo 12. Por lo tanto, siempre les voy a recordar todas estas cosas. Por lo tanto, siempre les voy a recordar todas estas cosas, aun cuando ya las saben. Vea lo que está diciendo Pedro. Los cristianos a los que les está escribiendo ya lo saben, pero dice Pedro, siempre se los voy a recordar, aun cuando ya lo saben, y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Pedro sabe que él va a morir pronto. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando, vea lo que dice Pedro, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, sigue diciendo Pedro, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. En estos días recientes, hermanos, tuve una conversación con uno de los que son mis alumnos en el seminario donde enseño Biblia, en el seminario Lacey, y este joven, este hermano, este alumno, compañero, amigo también, ahora mismo está en su tiempo de práctica. Entonces él está en verano, los mandamos a los chicos de parte del seminario, el seminario los envía a alguna iglesia donde ellos están sirviendo, y él está en su tiempo de práctica, y él me llamaba y me estaba platicando algunas cuestiones por las que él está atravesando, y él me decía, hermano Jorge, es que estoy sufriendo porque yo noto que en la iglesia en la que estoy sirviendo hay demasiada ignorancia bíblica, entre los hermanos de la iglesia. Y eso que a pesar de todo esto, algunos de ellos tienen bastante tiempo de ser creyentes, tienen ya un buen rato de ser creyentes y sin embargo ignoran cuestiones tan básicas como las historias que aparecen ahí en Génesis y en Éxodo, que son necesarias para interpretar correctamente pasajes del Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes, hermanos, del Nuevo Testamento que nosotros necesitamos conocer la historia del Antiguo Testamento para poderlos interpretar correctamente. Si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento ni las historias que aparecen ahí, nos vamos a topar con varios pasajes del Nuevo Testamento y los vamos a interpretar de una manera como Dios no quería que nosotros los interpretáramos. Y yo le decía, bueno, pues de esto yo también soy testigo, le decía a este joven, porque pues como maestro del seminario, cada vez que comienza un nuevo año, yo les hago una prueba a mis estudiantes que entran a la clase de Antiguo Testamento, y en esa clase yo les hago una pruebita muy chiquita, con preguntas como por ejemplo, ¿cuántas veces has leído la Biblia por completo? Y no es que quiera que me digan, pues 100 veces, no, pero por lo menos que me digan, bueno, una vez en mi vida he leído la Biblia por completo. Les hago algunas preguntas respecto a algunas historias que aparecen ahí en el Antiguo Testamento. Y sí, hermanos, tristemente yo me doy cuenta que uno de cada 10 a lo mucho sí trae un buen conocimiento acerca de la palabra de Dios. La mayoría no, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta de que como cristianos ignoramos mucho de lo que aparece ahí en la palabra de Dios. Este es un problema, hermanos, muy generalizado entre nuestras iglesias. Este es un problema muy generalizado. Yo le puedo preguntar a varios pastores y la mayoría me va a decir exactamente lo mismo.
que están atravesando por el mismo problema. Y eso significa que seguramente algo como iglesia no estamos haciendo bien, porque nuestros hermanos desconocen la palabra de Dios. Nuestros hermanos desconocen qué es lo que Dios habló hacia nosotros. Y esto es peligroso. Es muy peligroso porque la palabra de Dios es vida. Y si nosotros no la atesoramos, si nosotros no sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, muy difícilmente vamos a saber atravesar y saber vivir en esta vida. El pastor Barry Bachman, él dice que nosotros podemos notar este problema muy fácilmente en nuestras iglesias. Y él dice un ejemplo más o menos como esto. Él dice, miren, cuando tú ves en tu iglesia a un joven que empieza a destacar por su conocimiento de la Biblia, empieza a destacar porque se nota que le gusta la teología, empieza a destacar porque se nota que le gusta leer, el primer comentario que le dicen los hermanos es, debería ser pastor. Debería ser pastor. Y sabes, no es porque sea un halago, pensamos que es un halago, no, sí, es que este joven se le ve dote, ¿no? Habla bien, se ve que lee su Biblia, se ve que trae conocimiento bíblico, entonces no es un halago, en realidad dice el pastor Bachman, es una declaración de mediocridad, porque vemos a los pastores como bichos raros, como un grupo separado del común de los cristianos que conocen mucho de la palabra de Dios, que les gusta la teología, que les gusta leer, pero al final de cuentas es una clase de cristiano diferente. Entonces, pregunta el pastor Bachman, ¿pero no deberían todos los cristianos apasionarse por la palabra de Dios? ¿No deberían todos los cristianos apasionarse por la teología? ¿No deberían todos los cristianos apasionarse por conectar en un nivel más profundo con Dios? Pero cuando vemos a alguien destacado o que está destacando en todo esto, lo mandamos al grupo de los santurrones, ¿no? De los pastores, como ese grupito de bichitos raros, como que pues todos los cristianos no tenemos esa responsabilidad, pero aquellos sí. Entonces el pastor Bachman dice, eso es realmente una mediocridad, es una declaración de mediocridad, porque preferimos que ese joven que está destacando lo aventamos al grupito de los bichos raros para nosotros no tener que ser también como él, como un ejemplo. Entonces por eso dice este pastor, ¿verdad? Siempre le decimos a alguien, tú tienes que ser pastor, cuando vemos que está destacando. Porque no lo vemos también como una responsabilidad nuestra el crecer en la palabra de Dios. Y hermanos, esto es lo que tiene en mente Pedro en este pasaje que vamos a estudiar hoy. Si ustedes recuerdan, los dos primeros mensajes de esta serie que se llama Persevera, hablábamos sobre la importancia de persistir en el crecimiento de nuestra fe. Pero para Pedro, la base del crecimiento espiritual es la palabra de Dios. Entonces, si Pedro está diciendo, persevera en crecer en tu fe, ¿cuál es la base para ese crecimiento? Lo que dice Dios en su palabra. ¿Cómo debe crecer mi fe? Como Dios dice que debe de crecer mi fe. Así es como debe crecer mi fe, como dice Dios en su palabra. Este es el fundamento, hermanos. Crecer en la fe no es tener experiencias sobrenaturales, y es que Dios se me reveló en un sueño y me dijo, y es que Dios me concedió este milagro. Crecer en la fe no se basa en experiencias sobrenaturales o en voces interiores que nos dicen qué hacer. Crecer en la fe se basa en la palabra de Dios, en lo que Dios me está diciendo. Por esa razón he titulado este tercer mensaje de esta serie basada en 2 de Pedro, persevera escuchando la voz de Dios. Y no como una vocecita interior, porque yo sé que de pronto hay hermanos que manejan este concepto, no es que Dios me dijo. Bueno, ¿cómo le dijo, hermano? Pues no sé, es que yo sentí que me decía. Bueno, ¿y eso dónde está en su palabra? Entonces, persevera escuchando la voz de Dios que está en su palabra. Porque es mi convicción, hermanos, porque ese es el mensaje bíblico, que nosotros escuchamos a Dios en la Biblia. Dios nos ha dado un libro tan hermoso donde está su palabra revelada hacia nosotros. Por eso, como cristianos, no decimos, es que hay nueva revelación más. Como por ejemplo, así surgieron algunas sectas. De pronto Joseph Smith, que él dice, no, es que Dios me dio una nueva revelación. Y ahí fundó toda una secta completa. No, Dios ya nos reveló su palabra aquí en la Biblia. Ya está ahí, hermanos.
Por eso nosotros no nos guiamos por experiencias sobrenaturales ni vocecitas interiores que nos dicen qué hacer. Nosotros nos guiamos en la palabra de Dios. Esa es la base para nuestro crecimiento espiritual. Y hermanos, lo primero que yo quiero que notemos es que Pedro en ningún momento se aleja de la realidad. Y Pedro dice, Pedro reconoce que en primer lugar nosotros como seres humanos fácilmente olvidamos. Por eso yo digo, persevera escuchando la voz de Dios, porque fácilmente olvidamos. Escuchen lo que dicen los primeros 3 versículos. Versículo 12, dice Pedro, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y luego dice Pedro, y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir a esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Si yo les pudiera decir qué palabra se repite aquí en estos 4 versículos tantas veces, ustedes me van a decir la palabra recordar. Pero se la pasa diciendo, les voy a recordar, les estoy recordando, les voy a recordar cuando me muera. Voy a ver cómo le voy a hacer para que ustedes sigan acordándose de estas cosas. Entonces, nosotros como cristianos fácilmente olvidamos la palabra de Dios. Fácilmente. Santiago también habla acerca de esta debilidad que nosotros tenemos. Al decir, muchos de ustedes van y leen la palabra de Dios y se ven ahí como en el espejo, pero luego se van y se les olvida cómo se veían. O sea, fácilmente como seres humanos olvidamos la palabra de Dios. Pero yo quiero que ustedes vean cómo Pedro describe a estos primeros cristianos, a los que fueron los receptores de esta carta. Pedro dice, son cristianos que ya saben estas cosas y que están firmes en la fe, firmes en la verdad. O sea, Pedro les está diciendo estas cosas, por lo que se nota, a creyentes maduros, a creyentes que están firmes en la verdad, a creyentes que ya saben estas cosas. Y digo esto, hermanos, porque en ocasiones yo sé que surge esto, pastor, ¿por qué no se habla de esto si ya me lo sé? Porque yo sé que hay creyentes que dicen, oye, yo ya sé eso, yo ya lo sé. Les diría como me dice mi papá a mí cuando me regañaba, me decía mi papá, y yo le decía, papá, es que ¿por qué nos vuelve a regañar de lo mismo si ya no lo ha dicho muchas veces? Y mi papá me decía, ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer, verdad? Y Pedro dice, ustedes ya saben estas cosas y están firmes en la verdad, pero aún así les seguiré recordando estas cosas. ¿Y qué cosas son las que saben a los que Pedro les escribe? Lo que hemos visto en los 2 mensajes anteriores, hermanos, que nuestra fe debe de crecer frente a toda circunstancia, porque Pedro dice, la fe que ustedes tienen puede crecer, tiene el potencial de crecer, porque así está diseñada por Dios. Entonces Pedro dice, les voy a estar recordando esto siempre, que su fe tiene que crecer, porque está así diseñada por Dios. Es una fe de gran valor y Dios, a través de esta fe, tiene el poder de hacernos vivir una vida de rectitud. Entonces Pedro dice, les voy a recordar esto siempre que pueda, que su fe tiene que crecer y que eso se va a ver en una transformación de vida. ¿En qué momento podemos decir, ya no necesito escuchar eso? ¿En qué momento un cristiano puede decir, yo ya no necesito crecer más? Yo ya no necesito que mi vida sea transformada. ¿En qué momento? No va a haber un momento aquí. Por eso Pedro dice, constantemente tengo que recordárselo. Hermanos, precisamente uno de los errores fundamentales de quienes no conocen bien la Biblia es que distorsionan la voz de Dios. Más adelante, en esta carta, Pedro va a hablar acerca de ello, en el siguiente capítulo, capítulo 2. Pedro va a decir que aquellos que no interpretan bien lo que dicen las Escrituras, distorsionan la voz de Dios. Le atribuyen a Dios ideas o expresiones que Dios nunca dijo. Por eso es importante ser lo más fieles cuando interpretamos la palabra de Dios. Y no es una cosa sencilla, hermanos. Pedro más adelante en esta misma carta va a decir que hay indoctos o hay ignorantes que tuercen las palabras de Pablo. Eso nos enseña como cristianos que la preparación de un mensaje que viene de parte de Dios y nosotros estamos interpretando la Biblia, toma tiempo. Toma tiempo en oración, o sea, es un aspecto espiritual, pero también toma tiempo de dedicación, de investigar qué es lo que Dios está diciendo ahí a la luz
de todo su mensaje. No es en ocasiones tan sencillo como algunos lo quieren hacer ver. Necesitamos conocer profundamente la palabra de Dios. Y hermanos, uno de los aspectos que más se distorsiona entre el mundo evangélico es precisamente el entendimiento de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? El significado más sencillo de lo que es la fe es confianza en Dios. Confiar en Dios, confiar en sus promesas. Por eso Pedro va a decir unos versículos antes que nuestra fe está basada en las promesas de Dios, o sea, en lo que Dios ya ha dicho de antemano. Entonces, nuestra fe es confianza en que lo que Dios ha dicho, así será. En cambio, algunos ven la fe como una moneda de cambio y dicen, bueno, depende del tamaño de tu fe, es el milagro que vas a recibir de parte de Dios. Y además, algunos todavía se atreven a decir, depende del tamaño de fe es tu ofrenda. Y entonces trae la ofrenda más grande que puedas aquí para que Dios te cumpla el milagro que tú quieres. Y entonces, sea cual sea tu problema, enfermedad, falta de dinero, una pareja sentimental, ten fe y Dios te lo va a resolver, pero esa fe se ve en la cantidad de ofrendas que tú echas o en si Dios te responde tu oración. Ahí se ve la fe que tú tienes, como si fuera una moneda de cambio, hermanos. Hermanos, piensen un poquito. Si el significado natural de la palabra fe es confiar en Dios, o sea, fe es confiar en Dios, entonces cuando yo oro confiando en Dios, confío en que Él resuelva las cosas como yo quiero o confío en que Él haga lo que es mejor. ¿Cuál es la verdadera confianza? Realmente, cuando yo confío en Dios, es cuando yo confío en que Él haga las cosas como Él sabe que son mejores. Ahí sí está la confianza. Porque si yo confío en que Dios va a hacer lo que yo quiera, mi confianza no está en Dios. Mi confianza está en lo que yo quiero, porque según yo, pienso que eso es lo mejor. Ahí no estoy confiando realmente en Dios. Entonces, tendemos nosotros a confundir la fe con desear intensamente. Es que yo lo deseo de todo corazón. Yo deseo intensamente tener esto o tener aquello y entonces se lo pido a Dios una y otra vez, hermanos, pero tener fe no es desear intensamente. Tener fe es descansar en las verdaderas promesas de Dios. Tener fe no es desear intensamente, tener fe es descansar en las verdaderas promesas de Dios. Y perdónenme que diga verdaderas promesas de Dios, porque hay muchos que dicen, es que Dios ha prometido esto, pero no es cierto. Por eso yo digo, necesitamos conocer su palabra para saber cuáles realmente son promesas de Dios para nosotros, lo que Dios ha prometido. Por eso yo le pongo verdaderas promesas de Dios. Entonces, tener fe no es desear intensamente, es descansar en las verdaderas promesas de Dios. Y miren, uno de los aspectos más desconocidos de la fe es la transformación que produce en la vida de quienes la ejercen. Porque Pedro dice más atrás que tener fe en Dios nos da el poder o nos capacita para vivir vidas de rectitud. Entonces, tener fe no se demuestra haciendo milagros. Tener fe no se demuestra expulsando demonios. Tener fe no se demuestra en tus palabras de ánimo y mensajes de aliento. Tener fe no se demuestra en publicaciones de Facebook o Instagram de versículos bíblicos. Tener fe se demuestra en una transformación de vida. Ahí es donde se demuestra verdaderamente la fe, en un cambio de tu interior, en tu amor, en tu gozo, en tu paz, en tu paciencia, en tu benevolencia, en tu bondad, en tu humildad, en el trato hacia tu esposa, en el trato hacia tus hijos, en el trato hacia tus empleados, en el trato hacia tus vecinos, en el trato hacia los necesitados. Ahí es donde se ve la confianza en Dios, en esa transformación de vida. ¿No dice Jesucristo? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tener fe no se demuestra
con señales o con milagros. Tener fe se demuestra en un cambio de vida. El sello de Dios, la marca de Dios en nuestras vidas, es el Espíritu Santo que produce en nosotros un cambio de vida. Eso es el sello de Dios. 3 veces en estos 4 versículos, Pedro repite la idea de recordarles a los cristianos estas cosas. Y dice, no me canso y se los voy a estar repitiendo. Él dice primero, siempre les recordaré estas cosas. Mientras viva, siempre les voy a recordar estas cosas. Y luego Pedro dice, es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Y finalmente todavía Pedro dice, y me voy a morir, pero me voy a esforzar por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. O sea, Pedro dice, yo no los quiero dejar aquí desamparados. Me voy a morir, pero les voy a escribir esto para que siempre se los estén recordando. Hermanos, esto nos recuerda sobre la importancia de perseverar escuchando la voz de Dios y no la voz de seres humanos. Como vamos a ver en los siguientes mensajes de esta serie, Pedro sabe que hay quienes distorsionan la verdad de Dios intencionalmente. Hay quienes distorsionan la verdad de Dios intencionalmente. Y Pedro también sabe que hay algunos que son engañados por estos que distorsionan la verdad. Y por eso Pedro dice, seguiré recordándoles lo que es verdad, esté vivo o esté muerto. Y vaya que nos lo sigue recordando, ¿no? Vaya que Pedro nos sigue recordando cuál es la verdad de Dios. Hermanos, abundan mensajes en estos días que son presentados de una manera muy atractiva, pero que no son la voz de Dios. Y nuestra excusa delante de Dios no puede ser la excusa de Adán. No podemos decirle a Dios, bueno Dios, es que la mujer que tú me diste me engañó y yo comí del fruto. Nosotros no podemos excusarnos delante de Dios y decirles, bueno Señor, es que aquel predicador me engañó y yo caí. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos da esa capacidad para discernir la verdad de la mentira. El problema es, ¿estás ejercitando esa clase de fe? Esa clase de fe que te hace escuchar la voz de Dios, meterte a lo que dice realmente Dios en su palabra. Fácilmente olvidamos, hermanos, lo que dice Dios. Por eso es necesario perseverar, por eso es necesario persistir, por eso es necesario indagar profundamente en escuchar la voz de Dios para no ser engañados. Por eso es bien importante, porque olvidamos fácilmente. Número 2, hermanos, porque su testimonio es seguro. Persevera escuchando la voz de Dios porque su testimonio es seguro. Y sigue diciendo aquí Pedro, versículo 16 en adelante. No estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Pero dice, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Una de las burlas más comunes hacia el cristianismo, hermanos, es que dicen que creemos en cuentos de hadas. No es que los cristianos todavía creen en estos cuentos de hadas. La fe de muchos jóvenes es cuestionada por la ciencia y por la filosofía en las escuelas. De hecho, hay algunos estudios que se han hecho, que han determinado que la mayoría de los jóvenes entran en una crisis de fe a partir de la preparatoria y la universidad, cuando son enfrentados a filosofías, a ciencia, y en ocasiones ellos tienen dudas honestas acerca del cristianismo, y muchas veces la respuesta es, no, pues tú tienes que creerlo por fe. Tú tienes que creerlo por fe. Y muchas veces como padres no sabemos cómo responder con pruebas a estos ataques a la fe. Y yo considero, hermanos, que gran parte de este error, de no saber ayudarles a ellos a navegar por esos tiempos, es que nosotros tenemos una falta de madurez espiritual y de conocimiento bíblico. Porque la palabra de Dios dice ahí en Hebreos 5:12, hace tanto que son creyentes,
que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Yo considero, hermanos, yo pienso que como cristianos muchas veces nos quedamos nada más en la superficie del cristianismo y no nos sumergimos en las profundidades para conocer verdaderamente a Dios. Y aquí Pedro les está recordando a sus oyentes que sus enseñanzas no son cuentos. Pedro dice, lo que nosotros les enseñamos a ustedes no son cuentos ingeniosos, no son chismes, no son historias, son cosas que yo como testigo de Cristo viví. Y dice Pedro, yo lo vi en aquel monte donde Dios le dijo, este es mi Hijo amado. Pedro puede decir que él caminó con Jesús, que él lo vio sufrir, que él lo vio crucificado, que él lo vio resucitar y que también él lo vio ascender al cielo. Pedro dice, nada de esto que los estamos diciendo nosotros son cosas inventadas, son cosas totalmente comprobables. Hermanos, aunque este no es el tema de la predicación, yo solamente quiero ponerles un ejemplo de cómo un estudio a profundidad de la palabra de Dios puede ayudarnos a responder algunas dudas que tenemos como cristianos en cuestionamientos que otros hacen sobre nuestra fe. Miren, por ejemplo, alguien dice, la resurrección de muertos es una mentira, porque nosotros no hemos visto que ningún muerto en un funeral se levante y resucite. Por lo tanto, si la resurrección de muertos es mentira y el cristianismo cree que hay resurrección de muertos, por lo tanto el cristianismo es falso. ¿Cómo contestas a eso? No, pues es que tú tienes que creer por fe que hay resurrección de muertos. Pues sí, también, pero ¿realmente no hay algún argumento con más lógica para contestar a ello? Por supuesto, hermanos, por supuesto que lo hay. Miren, al estudiar sobre la resurrección de Jesús, en la Biblia nos damos cuenta que las primeras personas en darse cuenta de que Jesucristo resucitó fueron mujeres. Y ustedes pueden decirme, pastor, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Es usted un misógino o qué? No, yo no estoy hablando nada de eso. Lo único que miren, lo único que quiero que piensen un poco es en esto, hermanos. Las mujeres fueron a darle testimonio a los apóstoles de la resurrección de Jesús y luego ya después ellos fueron a buscar a la tumba vacía. Fíjense bien, hermanos, si el cristianismo fuera una religión inventada por el ser humano con el fin de tener seguidores, con el fin de engañar, con el fin de sacarle dinero a las personas, no hubieran puesto en la historia que las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección, porque en esa época era sumamente vergonzoso que el testimonio de la verdad dependiera de mujeres. Pero a pesar de la vergüenza que eso suponía, en medio de aquella sociedad, los primeros creyentes decidieron creer porque esa era la verdad. Y fíjense, no escondieron nada, hermanos. Es más, hasta lo escribieron. Los apóstoles que escribieron los evangelios, era algo vergonzoso para ellos aceptar en aquella época que las que dieron fe, las que dieron testimonio de la resurrección de Jesús eran mujeres. Y ellos dicen, pero bueno, Dios así lo quiso. Dios quiso que las primeras testigos de su resurrección fueran mujeres, aunque en esa época fuera vergonzoso. Entonces ellos lo escribieron, no ocultaron nada. Si realmente fuera una religión inventada por el ser humano, hubieran omitido eso, hubieran cambiado la historia de una manera que fuera más aceptable a la gente de la época. Lo hubieran puesto ahí, no, el primero que vio la resurrección de Jesús fue Pedro y Juan, porque las mujeres estaban allá llorando y con mucho miedo. Y en la Biblia es todo lo contrario. Los que estaban todos desanimados eran los hombres. Para que en todo esto la gloria del nacimiento de la iglesia de Cristo sea para Dios y no para el hombre. Entonces sí tenemos argumentos convincentes para demostrar que los hechos que aparecen en la Biblia son verdad. Pedro dice que lo que él ha escrito ahí no son cuentos de hadas porque él estuvo allí. Y hermanos, hay muchas maneras en que un abogado puede comprobar que el testimonio de Pedro es verdadero. La Biblia puede pasar por un examen de veracidad y verificabilidad con un 10 perfecto.
Y no tenemos que escondernos en esa frase que luego muchos utilizan y que parece muy piadosa. No, es que tú tienes que creerlo por fe, pero simplemente es porque no queremos buscar más. Es verdad que hay cuestiones en la Biblia sobre las que tenemos muy poca luz. Hay cuestiones en las que no tenemos demasiada revelación de parte de Dios, pero en aquellos aspectos que de verdad importan sobre la veracidad y la verificabilidad de nuestra fe, hay infinidad de pruebas para demostrar que es verdadera y que supera cualquier teoría humana. Dios como creador, Dios como redentor, Dios como el que resucita. Todas estas cuestiones que son realmente cardinales en la vida del creyente, en la fe del creyente, son completamente verificables, totalmente. Pero como cristianos no hacemos nuestra tarea de investigar profundamente lo que la palabra de Dios dice. Para ello, tienes que perseverar escuchando la voz de Dios, sumergiéndote en su palabra, porque no son cuentos inventados. Su testimonio, que está aquí escrito, es real y es verdadero. Número 3, hermanos, porque es la palabra de Dios. Persevera escuchando la voz de Dios porque es la palabra de Dios. Versículo 19 en adelante, ya voy a terminar. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, dice Pedro. Debido a esa experiencia, o sea, la que él tuvo allá en el monte de la transfiguración, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Y luego Pedro dice, ustedes, o sea, nosotros, los que están leyendo esta carta, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. O sea, al Antiguo Testamento, a los libros de los profetas ahí. Pero dice, ustedes tienen que prestar mucha atención a estos libros, porque sus palabras, vean lo que está diciendo, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Vean lo que dice Pedro. Ustedes tienen que prestarle atención a los profetas, lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro y Cristo, que es la estrella de la mañana, brille en ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pónganle atención a lo que dicen los profetas para que Cristo brille en ustedes. Y sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ya para terminar esta sección, Pedro vuelve a lo que yo comentaba al principio, hermanos. El propósito de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra y hacer crecer nuestra fe no es para hacer milagros ni expulsar demonios ni recibir sanidad, sino para que Cristo brille en nuestras vidas. Ese es el propósito, una transformación de vida. Por eso digo, escucha o persevera escuchando la voz de Dios, para que tu vida sea transformada. Yo sé, hermanos, que muchas veces esta clase de mensajes no es bien recibido ni por el mundo, ni por entre personas que se dicen creyentes. Pero Pedro nos recuerda que el mensaje de Dios que ahora tenemos revelado en la Biblia no vino desde la comprensión personal que los profetas tuvieron sobre Dios, ni tampoco por iniciativa humana. Fue que el Espíritu Santo inspiró a estas personas para decir lo que Dios quería que nosotros supiéramos. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo nos damos cuenta de que realmente lo que los profetas están hablando ahí es palabra de Dios? Lo podemos ver muy claramente en el Antiguo Testamento, precisamente en estos libros que conocemos como los libros proféticos, los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. Miren, al profeta Amós lo corrieron de Israel por el mensaje que predicaba y le dijeron, ya no te queremos aquí, porque todos los demás profetas nos profetizan prosperidad y bendición, y tú nos estás anunciando un juicio de Dios, vete de aquí, profeta de Anatot, y lo mandaron a Amós a su tierra. Lo corrieron. No querían escuchar la palabra de Dios. Dios le dijo a Isaías que la gente no iba a creer en sus palabras. Dios le dijo a Isaías, la gente, ve y háblales, pero no te van a escuchar. Ve y diles, pero no te van a poner atención. Dios le dijo esto a Isaías. Jeremías le decía a Dios que a causa de su mensaje la gente lo despreciaba. Hay uno de los pasajes, no tengo ahorita bien la cita, pero recuerdo que Jeremías le dice a Dios, Dios, cuando hablo,
La gente se aleja de mí como si tuviera mal aliento. O sea, la gente no quiere escuchar tu voz. Hermanos, el mensaje bíblico, el mensaje que encontramos en la palabra de Dios, no puede ser creación del ser humano, porque ha metido en muchos aprietos a quienes lo han predicado fielmente. Y seguirá metiendo en aprietos a quienes lo crean y lo practiquen en nuestros días. Porque según palabras de Jesús, ahí en Lucas 22:53, esta es la hora, o esta es la era, o estos son los días en que las tinieblas reinan. En medio de un mundo con una pluralidad de religiones, en un tiempo en que como sociedad hemos caído en una cadena de contagios y muerte, en un tiempo en que abunda el falso cristianismo, es necesario que el pueblo de Dios persevere escuchando la voz de Dios. No falsas promesas, no falsas enseñanzas que en realidad distorsionan la verdad de Dios. Pero eso incluye disciplina, incluye esfuerzo de nuestra parte, incluye estar conectados con Dios en oración, ayuno, deseando realmente escuchar su voz cuando estamos interpretando su palabra. El pueblo de Dios debe perseverar escuchando la voz de Dios, no voz de hombres, voz de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias también por tu palabra. Gracias, Dios, por Pedro que nos recuerda y que nos sigue recordando, Señor, acerca de estas cosas tan importantes. Gracias porque en tu palabra encontramos el aliento y el ánimo para continuar creciendo en la fe. Y gracias también, Dios, porque en tu palabra encontramos la verdad que nos abre los ojos y que también nos enseña y que nos ayuda, Señor, a entender que hay algunas cuestiones en las que quizás hemos sido mal enseñados, pero tenemos la oportunidad de cambiar por tu palabra. Gracias, Dios, por esta palabra que nos transforma, que cambia nuestras vidas, Señor, y que produce este fruto que a ti te agrada. Dios, que nuestra fe pueda ser vista por los demás a través de nuestras vidas, vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas que demuestran ese fruto del Espíritu Santo morando en ellas. Señor, gracias por ello. Y gracias, Padre, por el amor que nos demuestras también todo el tiempo. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.